Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos. Un gusto enorme saludarles. Estoy ultra feliz porque frente a mí tengo una cara sonriente muy hermosa que se llama Carolina Salamanca. Y Carolina y yo nos conocemos hace varios años por seguirnos mutuamente en Instagram. Y bueno, me da mucho gusto inaugurar con ella este ciclo de conversaciones de personas interesantes, con una mirada que puede aportar mucha riqueza y nutrición al momento en que vivimos. Así que bueno, Caro, gracias por aceptar mi invitación, gracias y bienvenida. Oh, muchas gracias a ti por invitarme, por coincidir también. En Mm, este momento estamos en un país que de alguna forma nos une, sí, ¿sí? Entonces, eso también hace que el encuentro de alguna forma sea como, no sé, más mágico, más nutritivo, porque por algo sí. estamos aquí, ¿no? Viste que yo te había escrito varias veces con la intención de coincidir geográficamente y no se había como dado antes. Y ahorita yo vengo por 2 meses a México y da la casualidad, entre comillas, que tú estás aquí también, ¿no? Así es. Entonces, eso está súper genial. Y les voy a contar un poquito por qué quise conversar con Caro. Caro se dedica, bueno, cuenta tú a qué te dedicas mejor, Ok, porque por ahí me quedo corta. sí. Bueno, yo debo decir que de profesión soy bailarina contemporánea. Esa es Ajá. mi profesión, ¿sí? Estudié pedagogía en danza, 5 años, en la universidad, ¿sí? Y luego me dediqué, me obsesioné con el tema de las emociones, el cuerpo, cómo poder expresar, ¿sí? Y cómo que el otro pudiese entender emocionalmente lo que uno estaba expresando en la danza. Danza contemporánea, años 95, 96 hasta el 2000, donde era muy elitista, era muy reducido el espacio de personas que iban a ver danza contemporánea al teatro. Mi obsesión era, claro, no van porque no entienden la danza contemporánea, ¿no? Porque no es como el teatro que tú hablas, un concepto lo expresas, se generan relaciones, es como danza contemporánea y yo solamente a través del cuerpo tengo que expresar un concepto, una emoción. Ujú. Entonces me puse a estudiar todo lo que pudiese desarrollar la interpretación desde la emoción. Alba Emoting, bioenergética, Gestalt, después empecé a estudiar experiencia somática, hasta que ya me obsesioné a tal nivel con el cuerpo y la expresión y el manejo y la gestión emocional que comencé a dar todo mi foco desde la danza con una visión como de poder sanar, ¿sí? O poder transformar, gestionar las emociones a través del cuerpo, ¿sí? Del movimiento en sí mismo. Y también, por otro lado, comencé a estudiar astrología y eso también me amplió la mirada con respecto a saber que somos seres integrales. Entonces, que también lo que pasa en el cielo, como energía y más que energía, como elementos, como naturaleza viva, los planetas, la tierra, los ríos, todo está relacionado, ¿no? Porque nosotros tenemos como esa naturaleza interna. Entonces, juntarla con las emociones y todo, y el cuerpo en sí mismo, cómo lo manifiesta, ha sido como mi gran medicina y mi gran acierto. Lo reconozco porque siento que así puedo llegar a otros y hacerlos comprender eh, que ahí está la clave de todo, ¿no? De nuestro mundo interior. Total. Yo no sé cómo lo veas tú, pero para mí, que también tuve mis orígenes en la danza, te Ajá, cuento. Yo después empecé a estudiar teatro, ok. pero mis primeros años escénicos fueron en la danza. Lo que Ah, pasa es que empecé en la danza clásica y no tenía condiciones físicas como apropiadas para ese lenguaje. Y bueno, me frustré, era otra época, claro, entonces sí. todavía había un método de enseñanza muy violento con el cuerpo, justamente. Y bueno, igual también lo agradezco porque eso me llevó a explorar otras formas de expresarme. Pero no sé cómo lo veas tú, pero me parece muy bonito lo que acabas de decir, porque para mí el cuerpo mío, individual, es exactamente el mismo cuerpo que afuera, ¿no? Ujú. Que el cuerpo del planeta en el que vivo y también el cuerpo universal, si es que pudiese
visualizarlo así, ¿no? Lo que pasa Ujú. es que es tan grande que, pero para mí nunca ha habido división. Es como que incluso hasta la composición de los elementos que hay en mi cuerpo está en el cuerpo de la tierra, por ejemplo, Así es, ¿no? sí. Em, y me parece fundamental en esta época, Caro, por eso este es uno de los motivos por los cuales quería charlar contigo. Me parece que hay tantas opciones y tantas excusas también, porque pasan cosas tan fuertes en el mundo Ujú. que hay a veces una gran necesidad como de evadirnos, de salirnos del cuerpo, de irnos a la mente, irnos a la fantasía, disociarnos un poco de nuestra experiencia real, física, corpórea, emocional, que entonces me parece bastante urgente que para poder tener una vida, Como no más sé, integral. integral, Y rica, sí, disfrutable, sí. buscar formas de regresar a nuestra materialidad, ¿no? Ujú. Sí, y es muy, muy fuerte, porque cuando uno dice esto, inmediatamente hay un movimiento, y en la actualidad muy desde la polaridad, o espiritual o mundano, por decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces, y no logramos encontrar a veces el equilibrio en eso. Entonces, claro, tú dices esto y yo digo, ¿cómo poder integrar ambos, entendiendo que nuestro viaje es muy humano, ¿sí? Y que como el cuerpo simplemente, que para mí es muy así, es la manifestación del alma. Es como a través del cuerpo, de esta humanidad, de estar en el presente, estoy totalmente conectada a mi espíritu, al alma y a lo más divino. Entonces, como reconocernos en esa divinidad sin utilizar la espiritualidad como un momento de evadirnos o evadir en la realidad, yo creo que es un desafío en estos tiempos. Sí, sí, totalmente. ¿Y para ti cómo es esa integración? ¿Tú cómo la buscas o cómo la haces o cómo la... ¿La vivo? Sí, eso, Sí, gracias. sí. A mí me pasa mucho que la vivo como mi obsesión ha sido, si me vivo así, porque de verdad, o sea, todo lo llevo al cuerpo, ¿no? Y yo soy alguien que somatiza mucho. Entonces, y vivo esto porque escucho mucho al cuerpo. Entonces, así lo vivo. Para mí, levantarme, y puede sonar muy, no sé, romántico, pero no tiene nada de romántico, levantarme por la mañana, como que abrir los ojos, respirar, salir, desde tomarme un café, por ejemplo, o tomarme un matecito, salir a abrir la ventana, ya que sea que esté lloviendo o que haya sol, para mí eso es un encuentro como demasiado divino. O sea, atesoro cada momento que vivo muy desde el presente, y es ahí cuando logro como integrar que estoy viviendo mi humanidad muy conectada con todo lo que está pasando. Para mí esa integración va en la presencia, en el estar muy presente todos los días en todo lo que hago. Por ejemplo, ahorita estamos tú y yo conversando. Y Ujú. para mí este es un encuentro demasiado como sagrado, ¿me entiendes? Como que Sí. siento que todo lo que hago de alguna forma es sagrado, incluso hasta cuando como, cuando voy en un encuentro con alguien, cuando estoy conversando contigo, cuando estoy alimentándome, no es que esté elevada, rezando, no, es que estoy en tal presencia que lo disfruto a tal nivel Mm. que es la mezcla perfecta entre sentir el placer de toda mi humanidad ahí versus agradecer todo lo que estoy viviendo. ¿Se entiende? Me imagino que tú eres como de mi club de, de hacer una sola cosa a la vez, Sí, tal cual, ¿no? tal cual. Porque a mí yo Sí. experimento eso que tú dices, me doy cuenta que si estoy en más de una cosa a la vez, esa presencia no sucede. Ujú. Entonces, cuando yo me siento a comer, me siento a comer. Comer, No me importa si estoy sola. así Estoy es. comiendo mi comida y me conecto a través de mis sentidos, el cuerpo, Sí, con la comida que estoy comiendo. Y hay gente a mi alrededor, si estoy en un restaurante o estoy sola en mi casa o lo que sea, pero estoy ahí, ¿no? sí. Así, ese tipo de cosas. O sea, claro, porque es eso. Y yo creo que en este momento, como humanidad, tenemos demasiados estímulos. Entonces, claro, está desde el celular, desde una pantalla X, en lugares, por ejemplo, incluso de que uno va a comer, ¿no? Sí. Y yo creo que ese es el desafío, la presencia. La presencia te hace estar muy consciente, valga la redundancia, presente y como en gratitud, ¿no? Porque si ahora tú y yo estamos conversando, yo no estoy mirando mi celular, estoy aquí. Sí, total. Y ahí es cuando se produce la magia, y ahí es cuando puede sonar, no sé, yo digo de repente hippie y todo, pero es cuando entiendo
que nuestro encuentro como que es sagrado o y algo me viene a enseñar. O sea, Ujú. hay nutrición, siempre. Entonces a mí me pasa mucho. Yo soy de las que como uno es viajera, Ujú. de pronto uno come sola, efectivamente, ¿sí? Entonces yo estoy comiendo y también debo decir que estoy observando el pequeño espacio que está a mi alrededor y siempre me estoy sorprendiendo. Es como que encuentro siempre un pequeño mensaje, una sonrisa con alguien, no sé. Y eso como que hace que yo sienta que todo tiene un sentido, o todo viene con una señal. Y ahí yo creo que cuando uno experimenta eso, es cuando uno dice, hoy todo está todo conectado, ¿no? Y estoy siempre en ese contacto como desde el espíritu, ¿se entiende? Sí, todo es valioso en sí mismo Obvio, también, ¿no? claro que Ese sí. momento de estar ahí comiendo y sintiendo la comida y conectar un segundo con la mirada de otro ser humano y pues tiene un valor intrínseco, ¿no? Se Tal cual. necesita algo extraordinario, digamos, o algo gigante para que cada momentito tenga su valor. Sabes que algo que yo pienso, Caro, es que a veces puede ser difícil estar presente, puede ser complejo para muchas y muchos de nosotros mantenernos en ese estado de presencia porque hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que nos abruman, hay cosas que nos generan mucha incertidumbre, si bien la incertidumbre es ley de la vida, ¿no? No, en realidad certeza de qué podemos tener, de casi nada. Bueno, sí, de una sola cosa, ¿no? ¿De que estamos vivos? Y de que nos vamos a morir. Tal cual. De dos, ya Sí. son dos. Pero pienso entonces, ¿cómo podrían ser caminos posibles para ti o en tu Ujú, forma de ver para sin desconectarnos de la realidad? Porque ujú, tampoco se trata de volvernos unas entidades, no sé, metidas en nuestra caparazón y totalmente desconectadas de la realidad y que todo lo que pasa o lo arreglen otros o yo solo me ocupo de cultivar mi pedacito de tierra y no me ujú, importa. No, sin desconectarnos de mi realidad y de la realidad afuera, pero cómo puedo mantenerme en una presencia y en también yo pienso que yo tengo derecho a disfrutar mi vida, ujú. ¿sí? Si yo espero a que todo esté hermoso y en paz y perfecto para disfrutar, nunca va a suceder, Tal cual. porque en el mundo siempre va a haber guerra, contaminación, violencia, hechos injustos. En mi propia vida, en la de mi familia, van a estar pasando cosas, subidas y bajadas. Entonces, si yo espero, no voy a disfrutar nunca. Porque también hay muchas personas que dicen esto, ¿cómo voy a estar yo bien mientras hay Sí, hay gente, guerra. hay guerra, ¿no? Sí, Y esto me parece una injusticia contra sí mismo, así es. porque es lo que te digo, ni desconectarse, ni Mm. flagelarse. ¿Cómo se puede mantener en tu perspectiva como un estar, ¿Un equilibrio? sí, es que la palabra equilibrio suena como algo muy prístino, ¿viste? Como Okey, algo muy, ¿cómo se puede lo navegar ideal. eso? Ujú, ¿Cómo se puede transitar la vida sí. sin desconectarse, sin... A mí me pasa algo que lo he aprendido con el tiempo y lo he aprendido incluso con el periodo en el que hoy estoy viviendo y que tú también siento que estás viviendo, hormonal, Mm, ¿sí? Y es a darme cuenta que todo es cíclico, mm, que vivimos bajo ciclos de la naturaleza como humanidad, como la tierra como entidad, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a comprender que, y aquí puedo decir algo que puede ser un poco rudo para algunas personas, pero que, por ejemplo, lo que pasa a veces con la naturaleza, ¿no? Cierta destrucción que sucede y de pronto echamos la culpa y es real, ¿no? Echamos la culpa a los seres humanos, ¿no? Que estamos destruyendo nuestro entorno. eh, Hay parte, absolutamente. Pero también hay un ciclo de vida de la tierra, de la naturaleza en sí misma, ¿no? Y lo voy a hablar de algo chiquitito. Por ejemplo, un árbol que pasa desde el otoño a la primavera, caen las hojas, mueren, renace, florece, ¿va? Cuando yo aprendí o creo tener esa conciencia, el darme cuenta que todo tiene un ciclo, no entré a generar juicios tan como definitivos frente a las situaciones que pasan en el mundo, ¿sí?
Entonces, claro, ahora tenemos más información. A lo mejor hace, no sé, 100 años atrás no existía la cantidad de información que tenemos. Entonces no sabíamos lo que estaba sucediendo en tal lugar, ¿sí? O, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, igual no concuerdo mucho contigo en eso, Pero pero sí entonces, te voy siguiendo, sí. entonces, en ese movimiento, yo digo, ok, no es que yo no pueda hacer nada, sino que también tengo que honrar de alguna forma el ciclo propio de la naturaleza, de mi propio ciclo también, Ujú, ¿no? Por ujú. ejemplo, como Ana, por eso cité el tema del como hormonal, ¿no? Como comenzar a ciclar donde yo me voy de alguna forma, no es adaptando, pero sí voy transformándome y cambiando con lo que está sucediendo y tratando desde mí a como aportar lo mejor que tengo para poder vivir esa experiencia de una forma más plena, ¿sí? Ujú. Sin caer en el juicio de querer como hacer las cosas como yo quiero que sucedan, sino que también rendirme a ese espacio, entender que esto es un proceso y que la vida y todo, desde yo internamente, desde el mundo, va a ir cambiando y se va a ir transformando. ¿Sí? Pero siempre que yo pueda aportar desde lo mejor de mi ser para que eso sea de una forma más natural, orgánica, ahí me hago responsable. Mm. Entonces, es lo mismo que me pasa con el cuerpo, ¿no? Hormonalmente. Yo puedo estar cambiando, me puedo resistir y puedo pelear con mi cuerpo, enojarme, sentir, dejarme morir incluso en ese estado, ¿no? Ujú. O llegar y decir, ok, con lo que estoy viviendo, con lo que está pasando, ¿qué hago? Me hago responsable. Ok, voy a nutrirme de esta manera, voy a aportar de esta forma, ¿sí? Sí, total. Entonces, creo que ese ha sido mi aprendizaje para poder integrarme en esta humanidad que está se está transformando en este momento. Esa palabra que dice responsabilidad me gusta mucho y siento que está bastante mal entendida en general, Ujú. porque responsabilidad significa también responder con habilidad, o sea, con lo que el momento demanda. Sí, Y eso implica, en primer lugar, aceptar la situación. ajá, Volvemos a lo de estar presente, ¿no? Aceptar que estoy en una época hormonal, que ya no voy a hacer la que sí, fui a los 25 años, aceptar que está pasando lo que está pasando en el mundo o en la tierra o en donde sea, aceptar la situación y partir de lo que es como punto de partida, valga la redundancia, para sí. luego ver qué hago con eso, ¿no? Pero hay algo que me da mucha curiosidad porque, que di. No, que cuéntame en qué no estamos de acuerdo, quiero saber. Ah, Me encantan esas cosas. ¿en qué no estoy de acuerdo? O sea, sí estoy de acuerdo en una parte, en lo que dices de lo cíclico, pero es la primera vez en la historia, de hecho, según las personas los científicos que estudian este tipo de cosas, Ujú, la época que vivimos ya cambió de nombre, se llama antropoceno, porque es una época que está marcada 100% por la actividad humana en la en Tierra. la tierra, entiendo. Y es la primera vez, claro, ahí entra una especie como de contradicción, porque para mí no es que es el ser humano y la naturaleza. Ujú, Creo que justo estamos donde estamos por esa separación que tú hablaste de la polaridad, sí, polarización hace sí, rato, ¿no? Somos naturaleza, pero es la primera vez que una especie propicia las condiciones de su propia extinción. claro. Porque aquí de lo que estamos hablando no es del futuro del planeta. El planeta va a seguir vivo. Ajá. De lo que estamos hablando es del futuro de la humanidad. Tal cual. Y ahí es que a lo mejor, claro, no se entiende muy bien cómo lo expreso, en el sentido de decir que efectivamente somos responsables, pero también yo digo, hay algo mayor que también está, no es que esté dejando que suceda, pero esto que está pasando tiene un sentido de alguna forma. ¿Se entiende? Sí, yo a Como que veces lo yo de pienso repente también, digo, pero y a veces no. no, claro, claro. O sea, y ahí es cuando digo que nos podemos hacer responsables desde nuestra parte más Mm, como individual, como individuo, de cómo queremos transitar, mm, ¿sí? Entonces, claro, si queremos transitar, claro, podemos dejar el planeta de alguna forma destruido desde nuestra propia individualidad si es que no somos responsables de cómo estamos habitando, entendiendo que eso mm. a nosotros nos está afectando, ¿sí? Pero a lo que voy yo, el hecho de que efectivamente la Tierra igual tiene un ciclo, que ella va a seguir en su ciclo, es el punto como uno está viviendo ese ciclo. Por eso situaba el tema
de nuestra hormonalidad, ¿no? O me resisto y me enojo y como que, ¿no? Que es lo mismo que puede pasar ahora, ¿no? Desde otros lados, destruyo, no tengo conciencia, ¿sí? No sé, boto los papeles, consumo ciertas cosas que efectivamente le hacen mal, ¿sí? O voy y soy más consciente y me hago responsable. Digo, aquí quiero habitar de esta manera. Yo creo que tiene que ver con, efectivamente, con el tránsito, cómo uno lo transita, Es que claro. hacen ruidito que en la mesa. Es que efectivamente es como uno lo transita, Ya. sí. Y tú, cuando estudias las cuestiones astrológicas, ¿cómo ves un poco para dónde vamos? Sí, yo me acuerdo que cuando fue, antes que se desatara la pandemia, el 2020, había muchos astrólogos que hablábamos de esto, ¿no? Que era un La triple poquito conjunción tal cual, famosa. la triple conjunción famosa. Y era que uno decía, se cuestionaba, ¿será a nivel de guerra? Lo hablamos, así como, ¿será una guerra lo que viene? Que era como lo más, lo que más se venía, uno veía, ¿no? Porque decía, es muy social lo que va a pasar, es muy social, es una caída de estructura que nos sostiene como humanidad. Y cuando sucede la pandemia, fue como, o sea, ¿no? O sea, de la forma en que lo tomemos, yo puedo decirlo que, bueno, yo soy de las que no me vacuné, eh, o sea, sí, tenía todo un sistema de creencias personal que siento que ahora se fortalecieron después de todo lo que pasó, Sí. ¿vale? Pero claro, o sea, se generó, vivimos un momento demasiado fundamental como humanidad. O sea, Sí. yo no sé si las personas de pronto se dan cuenta de lo que significó, es que todo el mundo estaba en ese proceso. O sea, una caída de estructuras que nos sostenía social, mental, económica, porque efectivamente todo se movilizó. Y en ese tiempo, el nodo norte, que era el aprendizaje como humanidad, estaba y entró en cáncer. Mm, O sea, realmente era como literal volver al hogar. Y volver al hogar mm. no era solamente físico, era ir a observarnos, mirarnos profundamente adentro y decir, ok, esto me funciona, esto ya no me funciona, esto me nutre, esto ya no es para, o sea, un cuestionamiento personal, pero muy desde adentro de mirarnos, ¿sí? ¿Cómo estábamos funcionando? Sí, Y eso fue sí, sí, tremendo, literal, sí. literal. Y yo creo en la astrología en ese sentido que hay grandes conjunciones, como esa, ¿no? Que uno decía aquí, como también hay tránsitos de 1 año y medio que son los ejes nodales, que nos vienen a enseñar y que han sido tan literales, y yo de verdad me saco el sombrero y digo, wow. Hace poquito pasábamos el tránsito de eje nodal, que era el nodo norte en Aries, y Aries tiene que ver mucho con la energía del masculino. Y yo siento que estamos en un proceso el año pasado, de hace un tiempo atrás, y todavía está ahí masticándose, de ese movimiento del masculino más consciente, ¿no? Yo lo veo en amigos míos, círculos de hombres, abriendo un espacio distinto, ¿sí? Como ellos se miran a sí mismos y cómo están mirando el masculino. Y a mí me llama mucho la atención y me gusta, y creo que los ejes nodales son hermosos. Entonces, específicamente ahora, dado que estamos hablando de cómo integrar este mundo espiritual y este mundo humano y lo que pasa en el mundo versus nosotros, estamos viviendo un tránsito con un eje nodal, que es el nodo norte, que es un aprendizaje para todos durante 1 año y medio, en Piscis, Ujú. y es como resignificar qué es la espiritualidad, ¿no? En el día a día, En el día a en el día, día a día, en el porque día a día. Ujú. el nodo sur es Virgo, los hábitos, el día a día, desde que me levanto a cómo me acuesto y con qué sensación, qué he hecho, qué, ¿no? Entonces, para mí, un gran aporte son los ejes nodales. Ya, qué lindo eso que acabas de decir. Había algo que te quería preguntar y ahorita se me escapó. Ah, sí, esto, que te escucho a ti a veces, escucho a un par de personas que se dedican a la astrología también y que estamos en un proceso de movimiento que es como muy grande, es claro, ¿no? Estamos en el quiebre de un sistema o en el Sí. colapso de un sistema. Yo diría que además de un sistema que un sistema es como una forma de organización, ¿no? Pero para mí es más grande todavía, porque el colapso en el que nos encontramos es casi de espiritualidad, de cosmovisión.
Hay un montón de cosas que cada persona hasta hace poco tiempo creíamos y ahora ponemos en duda o ya no creemos. Y todo esto va a estar está cambiando. O sea, que estamos en un colapso, en un quiebre, es muy claro. Ujú. Y esto, Caro, me imagino, porque tú también trabajas con gente, que debes tener la percepción de que hay personas a las que les puede generar zozobra, Sí. sensación de zozobra, pero también están pasando otras cosas, ¿no? Ujú. Que, que son las otras cosas que no es lo que te decía hace rato, no es dejar de ver una para ver solo la otra, ni al revés, ¿no? Sí. Mantener la visión completa. ¿Cuáles son esas otras cosas que están pasando según tú o según lo que tú ves? A nivel mundial. Sí, y a nivel o individual, Sí. social, comunitario, mundial, al Yo nivel que quieras. Sí, yo siento, tomando un poquito de la astrología y también como escuchando al cuerpo, em, que estemos en un momento de apertura de conciencia. Y yo siempre cuento esta historia, que me encanta, sucedió acá en México. Yo tuve la suerte de estar con alguien que a mí me he leído todos sus libros y me encanta, que es Deepak Chopra. Mm. Y tuve la suerte de estar cerquita de él y en una conferencia éramos 11 personas, ¿sí? Hablando con él y él nos dijo que hiciéramos las preguntas que quisiéramos. Y ahí alguien preguntó qué era la conciencia, ya que estamos en la era de Acuario, era de conciencia, era del Buda. Y él dijo, es simple, es solo darse cuenta. Eso es, cuando yo me doy cuenta de algo, o sea, cuando lo hago presente. Estoy en tal presencia que me doy cuenta de que tú estás aquí con esta forma, de esta manera, ¿sí? Estoy contigo, o sea, me doy cuenta. Es como cuando uno te pasa en un libro y tú lees y ya no hay vuelta atrás. Mm. Tomaste conciencia de lo que está ahí, ¿no? Escrito, lo viste, lo presenciaste. Entonces, creo que estamos en un momento donde nos estamos dando cuenta de todo, por la cantidad incluso, tomándonos de la era de Acuario, astrología, de información que tenemos. Mm. Porque la era de Acuario es información. Entonces, estamos teniendo una cantidad de información demasiado grande, de todo. Yo, de verdad, pienso en mis años de juventud, 98, 2000, donde el cuerpo era como la danza, sí, teatro, ok, pero ahora sabemos que gran parte de la medicina, de poder nosotros como sanarnos desde el punto de vista de la reparación, ¿sí? Em, Va a través del cuerpo. Que mientras más estemos conectados, que vayamos a realmente abrir las caderas, ¿sí? A sacar la voz literal y metafóricamente, a mover el cuerpo, o sea, generar un shaking, liberar sistema nervioso, la naturaleza, descargas, Tener la columna flexible. totalmente. Ay, por Dios, O sea, ¿me sí. entiendes? Wow, Ahora sí. nosotras fortalecer la musculatura, todo está perfectamente alineado en un sistema. Entonces, para mí, tiene que ver con la gran conciencia que estamos teniendo de información de muchas cosas. Em, entonces, Entonces, podríamos decir que ese de donde me agarro está en ese anclaje en mi propia vida, en mis hábitos, en mi día a día, en mi propio cuerpo. totalmente. Mientras yo sea consciente o más consciente de todo en mí, de mi día a día, desde lo que como, desde cómo percibo, cómo mis relaciones. O sea, el tema de las relaciones y vínculos es tan importante porque estamos teniendo también esa conciencia de que efectivamente somos energía, que tenemos un sistema nervioso que reacciona o se acciona de acuerdo a diferentes estímulos. Y un estímulo es con quién me vinculo. Llega una persona con cierta energía y es real, porque estamos cableados, ¿me entiendes? O Sí. sea, neuronas, electrones, lo mismo que pasa afuera, cielo, tierra, sol, etcétera, pasa adentro, nuestras aguas, el mar. Entonces, efectivamente, somos un tremendo sistema maravilloso, ¿no? Y cuando conectamos, o sea, con otro, pasan cosas. Entonces, la conciencia del día a día, con quién me vinculo, lo que como, descanso, no descanso, dónde pongo mi energía,
¿sí? Yo creo que es la clave de la alta conciencia hoy. Sí, a mí me gusta mucho esto que dijiste, bueno, lo dijiste en palabras astrológicas, ¿no? Del nodo norte en Piscis y el Sí. nodo sur en Virgo. A mí siempre me ha parecido, desde mi propia experiencia, mi propia práctica y mi quehacer, siempre me ha parecido que la espiritualidad no es algo que sucede en un templo Ajá. o en una shala o en ningún lugar así, aunque sí son lugares que a mí me gustan, Obvio. ¿no? Porque me Generan transmiten. un estado. Sí, Sí. yo entro a un templo católico y si bien no practico esa religión, no me importa. Siento, digo, ay, qué rico, qué silencio, qué paz, quiero estar aquí un rato. Es como que está el ambiente para conectarme conmigo, Así ¿no? es. Igual en una shala donde hay gente practicando a lo largo de los años, hay una vibración, ahí Ujú. se siente eso, sí, esa Esa energía. energía, exacto, Sí. exacto. Pero para mí nunca ha sido desconectado de mi vida en lo cotidiano, ¿no? Eh, y me parece que una cosa que pasa y que por ahí nos podemos replantear es que esto de la espiritualidad o de la conexión se vuelve por ahí muy fantasiosa, Tal cual. se vuelve muy, yo le digo spiritifláutica, como con deseos de volar en nubes rosas de algodón con unicornios, ¿no? Eh, que para mí es más como un deseo de evasión, Tal cual. ¿no? ¿Cómo? O sea, a mí me pasa con lo que hago, que me dicen, bueno, es que no puedo meditar porque la mente no me para. No, bueno, es que al contrario, no se trata de no tener problemas para sentarte a meditar. Se trata de que esa es una práctica que uno hace para estar con lo que es, Así es. no para desconectarte de lo que es o para aspirar a un mundo perfecto. Claro, que no es para disociarte, es para estar Exacto. más presente, de hecho. Esta cosa de Sí. Piscis no puede ir también un poco por ahí, Totalmente. como de algo muy fantasioso. Es que Piscis tiene esa dualidad. Mm. La dualidad de, literal, me disocio, me quiero ir a la fuente, ¿sí? Piscis es regido por Neptuno. En astrología vendría a ser casa 12, la casa de la fuente. Cuando hablamos de fuente, hablamos de la fuente, por ejemplo, cuando estamos en el vientre de la madre, Mm. ¿sí? Y de la fuente divina de donde venimos. Creamos o no, creas en Buda, en el Lao, o sea, ¿me entiendes? Como de un creador, de algo más grande, ¿no? Em, entonces, claro, Piscis tiene eso, por un lado, el lado de quiero volver a la fuente, quiero dejar, y eso es muy fuerte porque es el eje Piscis Virgo, quiero dejar de existir o quiero existir en un lugar donde esté todo perfecto, Ujú. ¿sí? Y donde pueda sentirme, soy uno con el universo. Y yo creo que el gran desafío es, puedo vivir esa experiencia, pero aquí. ¿Cómo? Por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en un río, ¿sí? O a veces incluso de estar en mi habitación, así, y sentirme tan conectada que soy una, simplemente por el hecho de estar viendo lo que tengo en gratitud, que para mí la gratitud es muy importante. ¿Qué es para ti la gratitud? Uf, ¿qué es la gratitud? Bueno, yo creo que viví una experiencia donde yo siento que incluso en los momentos más oscuros que uno puede vivir de alguna forma, por llamarlo así, se puede experimentar la gratitud. Entonces, yo recuerdo un momento en mi vida, hace años atrás, donde pensé que me moría física y como emocionalmente, ¿no? Eh, Claro, una experiencia donde me veía como tumbada, no me veía, estaba tumbada en el piso, plena pandemia además. Entonces era todo muy reducido, no podías estar con personas que estuvieran cerca tuyo porque no nos podíamos juntar, digamos. Había yo tenido un quiebre y yo creo que nunca había sentido tanto dolor, ¿sí? Como que mi vida to- todo se derrumbaba en ese momento. Entonces yo figuraba tumbada en el piso, llorando. No había dormido en 3 días, tipo, sin comer, no tenía ganas, tenía diarrea crónica. Estuve 5 meses con diarrea crónica, lo que comía era agua, se iba así como agua. Estaba súper débil y me acuerdo de estar tumbada en el piso en un momento, como llorando, quejándome un poquito, sí, por todo lo que me estaba pasando, no entendiendo el por qué, preguntándole así literalmente a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Y cuando solté la resistencia en ese instante y me rendí, te lo juro, me rendí a ese proceso, por eso no sé describirlo. Y por eso ahí siento que tiene que ver algo que yo llamo la gracia como de Dios, porque
solté la resistencia y fue como que, uf, y algo, aquí puede ser muy loco, pero me sentí abrazada por algo mayor. Y sin saber cuál era realmente el sentido, es como que respiré. Dije, ya, me rindo, Mm. ¿sí? A mí me da la sensación que cuanto menos trato de pujar para estar bien, más fácil puedo estar bien. Quiero decir con esto que puede haber como un estado muy idealizado de lo que es estar bien, Ajá. ¿no? Y que estar bien significa esta cosa fantasiosa que estábamos diciendo de que todo está en perfecta armonía, con nubes rosas o cándido, algo medio, sí, fantasioso. Si yo dejo de empujarme a tratar de un estar bien eh, irreal, porque si soy realista, la vida humana se trata de estar solucionando cosas, de tener enfermedades, de tener cuentas que pagar, de tener que hacer trámites, de tener que hacerme la cocina, y la comida y luego limpiar la cocina, pues eso es ser un ser humano, ¿no? Ajá. Básicamente. Si yo dejo de resistirme a eso, es más fácil que pueda estar bien con la experiencia que sea que esté teniendo. Tal cual. O sea, yo creo que cuando uno se rinde, acepta y confía, en este caso, ¿no? De abrirme allá. Es como sentir que hay algo mayor que se puede crear, que se puede sostener. Es cuando uno entra de alguna forma en ese estado como de gratitud, porque ¿sabes cuál es la gratitud? Y te lo digo en serio, así muy, que yo todos los días experimento, porque esto no ha sido una única vez. Siento que en mi vida, astrológicamente tengo un Quirón en 8. ¿Ah? Para los que saben de astrología, siempre he estado como viviendo situaciones físicas, literales, como más metafóricas, de experimentar la muerte. Y para mí, por eso yo tengo un afán de vivir muy en placer con la vida. Yo valoro mucho la existencia. Y cuando yo pongo textos en mis redes de que de verdad valoren la existencia, honren su existencia, es porque de verdad lo siento de adentro. Porque a mí la importancia de estar vivos y respirar un día más es como estar en estado de gratitud, siempre. Entonces yo todos los días doy gracias por estar de verdad un día más viva. Es como, hace poquito tuve una experiencia con familiar donde me enteré de algo muy importante para mí y doy gracias que mi mamá se haya atrevido a traerme a la vida. Entonces yo creo que desde ahí viene un aprendizaje en mí de decir, solamente por respirar doy gracias. Entonces como que siempre estoy en estado de gratitud. Sí, fíjate que para mí eso que dices es precioso porque yo también lo hago. Yo lo primero que trato de pensar conscientemente cada mañana es, ok, estoy aquí, qué bueno, qué gracias, ¿no? Por tener otra oportunidad. Damos por sentado todo. No sé si es nuestro estilo de vida contemporáneo, que vas al supermercado y hay todo lo que necesitas y partiendo desde ahí, o es parte de lo que es de nuestra psique humana, pero damos por sentado todo, empezando por nuestra propia vida. Y si tú te pones a hacer cuentitas, es, o sea, un putimilagro estar aquí, porque, o sea, ¿no? Les decía el otro día, se reían unas estudiantes, les decía, hay gente haciendo el amor todo el tiempo, Ujú. ¿no? Y, o sea, de cada una de esas veces hay una posibilidad si es que sucede, ¿no? Y además son una cadena de miles de veces que algo así sucedió hasta el origen de la humanidad. Por eso los budistas hablan de esto del interser, que estamos hechos, cada una y cada uno de nosotros estamos hechos de cosas que no somos nosotros y que desde nuestros antepasados más, más como tangibles, como la mamá o el papá, hasta toda la humanidad vive en nosotros. Porque, pues, es que es así, todo tuvo que suceder para que tú o para que yo estemos aquí el día de hoy. Pero el asunto es que damos por sentada nuestra vida, casi en una actitud que a mí me parece a veces, y yo misma la reconozco en mí, no es que digo que otra gente, hasta un poco arrogante. Cuando yo me empecé a ser consciente de esto hace ya, gracias a Dios, unos cuantos años, dije: "Guau, qué arrogante he sido toda mi vida".
porque he vivido como si la vida me debiera algo a mí. Tal cual. Sí, eso es muy fuerte, porque mucha gente, y tiene que ver con esta nueva, creo que ahora se acrecenta más. Es como que uno lo escucha más y lo ve porque por lo mismo, es como poner tipo en Google, ¿no? Tú buscas, todo es inmediato, todo es rápido, todo está ahí. Pero eso es fundamental. O sea, cuando yo entendí hace un tiempo atrás y me pude dar cuenta, vuelvo a lo mismo, de que mi mamá decidió tenerme, yo digo, wow, o sea, ¿qué más? Gracias, ¿sí? Y es como, no sé, me lleno como de emoción de poder darme cuenta que es una bendición, o sea, que es un milagro, la verdad, el que yo esté aquí. Yo y todos nosotros, ¿sí? Sí. Yo acabo de terminar un libro que me encantó, me encantó, me encantó, que se llama 4000 semanas, Ok. Gestión del tiempo para mortales. Y el libro no es un libro de productividad ni de gestión del tiempo y levántate a las 5 de la mañana, no. El libro parte de esta premisa y dice, date cuenta de que si bien te va y vives el promedio de vida que actualmente se supone que tenemos, vas a vivir 4000 semanas. Son insultantemente pocas. Entonces empieza a darte cuenta de eso y, ¿no? Bueno, está hermoso el libro y pasa por muchas fases para hablar de estas, de cómo manejar el tiempo en estas 4000 semanas. Eh, y en paralelo que estaba leyendo ese libro, una persona que no es que haya sido muy cercana afectivamente, porque no era amiga íntima ni nada, pero sí era muy cercana del círculo de vida que tengo, en donde vivo la mayor parte del tiempo, falleció. Y una persona de estas que uno no cree que va a morir como joven, porque pues es como la personificación de la salud, ¿sabes? Una entrenadora. Entonces, sucede esto y yo estaba leyendo el libro que habla de acepta tu mortalidad, acepta tu finitud y desde ahí reconoce que el tiempo que tienes es muy valioso. Entonces, realmente aprovéchalo para lo que de verdad, ¿no? Es valioso para ti. Y pasa esto de esta mujer y digo, es que cada instante es una oportunidad. Y un poco lo que decía antes, no importa que no esté yo bien del todo, no importa que esté teniendo un retraso, no importa que esté teniendo una incomodidad, estoy teniendo la oportunidad de vivir esta incomodidad, este retraso, este malestar, esta situación que no es la ideal. Estoy viviéndola. No puedo seguir postergando mi estar pleno en esta vida a ese mañana fantasioso, ¿no? Sí. Donde eso no va a suceder, porque la oportunidad es ahora y es parte de. Tal cual. Y es un poco lo que dijiste tú antes cuando me preguntaste qué era para mí la gratitud. Claro, mientras desarrollamos es eso, es valorar el momento del presente que viene con una oportunidad, siempre. Y siempre va a ser nutritivo. O sea, insisto, es como siempre te va a regalar una semilla para que tú algo siembres. Lo veas ahora o lo veas en un tiempo más, ¿no? Esta misma conversación, ¿no? Yo de repente pienso y cuando tengo conversaciones así, digo, ok, se me están despertando un millón de ideas y semillas constantes Sí. que en algún momento yo las voy a poner aquí en mi presente, me van a servir eh, para darme cuenta, para hacerme más consciente, no sé, es como la gratitud tiene que ver con la oportunidad, con la valoración y con la capacidad de darnos cuenta que todo nos nutre en todos los momentos. Sí, ahora creo que lo único que hay que tener en cuenta, Caro, es para mí es como Ujú. el gran disclaimer de este statement que acabamos de hacer es, cuando lo estás viviendo, vívelo, Ajá. sin hacerte bypass y coco wash de todo pasa por algo y lo estoy sintiendo, porque eso es una nueva disociación de la experiencia. Cuando estás teniendo la experiencia, ten la experiencia y tenla, como sea. Esos aprendizajes, esa nutrición, todo eso viene en tanto vivo el momento, pero no puedo utilizar estos discursos para separarme de la experiencia.
Claro, y ahí viene, que es como el otro, tal cual, tú dijiste ese bypass, es como el otro, el otro lado, ¿no? Que decíamos antes, me disocio, es como aquí también no me hago responsable, Ujú. porque todo pasa por algo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí viene la clave. Cuando yo estoy contigo y recibo información que me hace sentido, ciertamente, no es que se quede ahí, ¿sí? Sino que es como la acción que tomo a partir de eso. Y no, y ahí vas cuando yo salgo de ese estado de todo pasa, porque el todo pasa por algo, es como me quedo, ¿sí? Me quedo ahí, eh, sin acción. Eso me pasa a mí. A lo mejor está en mi mente muy, muy marcado, lo veo por dentro. Es como cuando digo, no sé, tú me dices, bueno, nos juntamos aquí, venía para acá, por ejemplo, y hubo un choque, ¿no? Y yo digo, bueno, todo pasa por algo, no tenía que ir a ese lugar, ¿no? Ok, hay momentos en que efectivamente siento que las señales son súper claras y nos ayudan de alguna manera. Y hay otras en que realmente te dicen, bueno, si realmente quieres esto de corazón y lo estás sintiendo, a lo mejor toma otro camino, ¿no? O sea, en ese momento, ¿no? Toma la decisión y di, bueno, me resuena, voy a hacerme responsable, voy a cumplir con algo que está resonando por dentro. Venir a juntarme contigo, por ejemplo. Me trae de cualquier otra manera, ¿sí? Mm. Entonces creo que pasa por la responsabilidad y por la acción que tengo en ese momento, cuando genero estos encuentros o lo que sea que estemos hablando, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y volvemos a lo mismo, se trata de estar presente y de hacer la acción consecuente que sigue, la acción consecuente conmigo, o sea, se trata de eso, ¿no? Mm. Caro, te quiero preguntar algo. Si tú tuvieras que decirle a una persona hoy en día, o aquí, hoy, en esta época tan extraña que vivimos, todos dicen lo mismo, ¿viste? En sus épocas. Yo leo cosas, estoy leyendo ahorita un libro de Alan Watts, escrito en 1951, ¿no? Plena, eh, mundo de la post Segunda Guerra Mundial, y o sea, parece escrito ahorita, Ujú. y pasaron 70 años. Bueno, pero si tú tuvieras que decirle a alguien algo como clave para vivir en esta forma hoy en día? ¿Qué le podrías recomendar, decir, sugerir o qué idea tirarías como que a ti te parece indispensable a considerar hoy en día? Mm, es un poquito también como en resumen de lo que hemos hablado, que es, reconozco que es parte de mi discurso, ¿sí? Y es que, discurso digo porque lo siento profundo, y es lo que quiero como que las personas lo integren en su Mm. vida, desde lo... Y primero es como el estar muy presente, ¿sí? El poder hacer de tu vida una presencia, eh, aprovechar cada oportunidad que tienes, y es como, lo estoy esto muy de libro, pero, y dar las gracias por estar aquí, en presencia, por vivir la experiencia que vives. Y hay algo que a mí me ha servido muchísimo, que lo aprendí aquí en México, y tiene que ver con los cuatro acuerdos, y que creo que me ha servido para los vínculos, para las experiencias que vivo, para no poner tanto juicio en nada, y también para cuidar mi energía. Y es que no te tomes nada personal, ¿sí? A mí me ha servido un montón. Me hago responsable porque hace que me haga responsable de mí misma, ¿sí? Cuido mi energía por un lado, no la desperdicio porque no pongo la atención en el otro, pongo la atención en mí, me observo, cómo acciono, cómo reacciono, etcétera, ¿no? Y me hace tener más como conciencia y darme cuenta quién realmente estoy siendo, quién soy. Me dan ganas como de bien cuando vivo desde ahí, es como conocerme mejor, eh, ver cuáles son realmente mis fortalezas, cuáles son mis virtudes para compartirlas contigo, ¿no? A mí me ha servido un montón esa parte de este conocimiento tolteca, de los cuatro acuerdos, que para mí es como mi Biblia, ¿no? Además de la presencia. Entonces, tu mayor sugerencia para cualquier persona hoy en día sería cultivar la presencia. Totalmente. Y no tomarse nada personal. Cultivar la presencia y no tomarse nada personal. Que es un tema, es un gran tema. Es un gran tema en el sentido de que, em, el otro día, ¿con quién hablaba? Del tema del juicio, ¿no? Y que tenía que ver con la presencia, porque es como, yo este último tiempo
mi desafío personal es tratar de no ponerle juicio a casi nada, ¿sí? Y cuando veo a un otro y me pasan cosas con un otro, no digo que, ojo, porque yo soy de las que promulgo mucho que no todo es proyección. Creo en los espejos, soy muy espejo, pero no siempre todo es proyección, ¿sí? Creo que hay veces, hay situaciones que nos vienen a reafirmar un poquito nuestro propio tránsito y cómo estamos en este tránsito, ¿sí? Reafirma muchas veces que hoy sí efectivamente esto no lo quiero o más que no lo quiera, viví un proceso importante y no me identifico a lo mejor, ¿sí? Y me viene a reafirmar ese camino. Entonces, siento que eso me ha ayudado un montón a sacarme juicios. Entonces trato de ver al otro en presencia. Entonces te veo simplemente. Veo, trato de no enjuiciar las situaciones o las personas y saco y trato de sacar, y es real, lo mejor del otro. Y Mm, me quedo con eso. mm, Entonces ahí saqué el juicio, porque no, "Ah, sí, todos tenemos una historia, efectivamente, y todos tenemos una historia. Y eso también me hace honrar la historia del otro. Entonces como que no, no me tomo nada a lo personal, estoy muy presente contigo y trato de ver esa luz, ¿no? ¿Para qué me voy a enfocar? Y lo digo en serio, ¿para qué me voy a enfocar en la sombra que trae el otro? Para mí personalmente es un desgaste de energía. Y no es, ojo, porque aquí como estamos hablando de estas dualidades, de estos bypasses, no es hacerme una palabra así muy, la loca, no, sino que es qué me pasa a mí con eso, como yo lo transito. sí. ¿Sabes qué hago yo con el juicio y con muchas otras formas de operar como más automáticas de mi propia mente? Porque gran parte de lo que yo hago, digamos, en la vida es aprendí a relacionarme con mi propia mente, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que me ha cambiado la vida a mí, ¿no? Sostener un vínculo con mi propia mente. Es como que dejé de luchar con los juicios. Entonces, suceden y van a seguir sucediendo automáticamente porque pues así es, Ujú. ¿no? Eh, Simplemente sé que está siendo una parte de mi mente o como de mi preset mental, ¿no? Que vino por mi cultura, mi educación, mis experiencias de vida, lo que sea, y simplemente lo dejo ahí y no le doy mayor atención. Ni me aferro a lo que dice el juicio, ni le creo, ni le lucho en contra. Ajá, Y entonces dejo ahí y al rato es como que se baja tanto el volumen que puedo estar, como tú dices, en presente en la situación, con el otro, enfocándome con lo que el otro trae, con lo que el otro tiene para ofrecer, sin ajá. estar poniéndole pues sí, un juicio, una preconcepción de cómo deberían ser las cosas. Tal cual, eso, el cómo deberían ser las cosas, que es un poco lo que también hablamos desde el principio, ¿no? Esto de cómo debería ser, si esta espiritualidad y esta humanidad y lo que está pasando afuera, em, pero o sea, tú dices esto y yo digo, claro, y ahí volvemos a la energía, que yo estoy muy como pegada con esto, ¿no? Para mí la energía es demasiado valiosa. Cuando hablo de energía, hablo del sistema que somos y de lo que proyectamos. Entonces, saber cómo reutilizar la energía, potenciarla o simplemente dejar que eso se transmute, se transforme y pase, yo creo que es la clave en los vínculos, en las relaciones. Cuando hablo de relaciones de pareja, ¿no? Mm, Vínculos del vínculo entre tú y yo, en lo que habito en el día a día. Y eso hace que también tú cuides mucho, te cuides a ti misma. Y cuando tú te cuidas a ti misma, ciertamente estás más entera contigo y tienes la capacidad de poder como entregarte mejor a la experiencia que sea. Porque si no, estás drenada, mm, ¿sí? Entonces, cuando yo cuido mi energía, ¿sí? Lo que hablábamos recién, presencia, tratar de que ese juicio suceda, lo dejo pasar, etcétera. De mi lado, no tomo nada personal, mi energía está más entera en mí. Y ahí es cuando yo puedo ser como ese aporte nutritivo y hacerme responsable de las situaciones que están pasando, como a nivel más colectivo, por decirlo así. mm, sí. Yo a veces te escucho porque para mí es un poco complejo a veces, el
transitar a través de ciertas cosas que pasan. Estoy muy conectada desde que soy muy chica con todo lo que sucede a mi alrededor en nivel como macro y a veces se me hace muy difícil. Entonces hay personas a las que escucho para poder decir, ok, a ver, ¿no? Necesito como, no sé, como esta cosa de volver a aterrizar en recomponer mi energía, vamos a decirle así, ¿no? Entonces, me parece que está increíble, Caro, y te agradezco un montón. No, gracias. Em, Me parece que está súper bueno y son recordatorios muy importantes para poder transitar estos momentos. ¿Y algo más que quieras compartirnos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Alguna última cosita para ir cerrando? Sí, sin alargarme y voy a esto puede ser para otro podcast. Bueno. Un tema que ahora está sucediendo como humanidad, ¿no? Como, eh, yo creo que como somos energía, porque somos energía, las emociones son energía en movimiento literal, no es algo de libro, que parece de libro, porque está escrito en muchos libros, digámoslo así. Tenemos un campo electrónico, las neuronas se unen, las células, ¿sí? Pero como somos energía, tenemos un agua que es conductora, eh, yo creo que en estos tiempos específicamente, hoy y estas semanas y estos tiempos, yo creo que poner nuestra intención, el poder de la intención, eh, nos conecta desde la humanidad, porque nos damos cuenta que algo está pasando a nivel humano, versus nuestra espiritualidad, como la fe, ¿sí? Entonces creo que estamos en tiempos donde elevar rezos, poner el corazón, poner una intención, sí vale, Mm, sí vale. mm, Sí, y no es ni disociarnos, sí vale. mm. Sí, sí, hermoso. Y sí, gracias por el recordatorio, porque cuando me olvido de eso, es cuando me va mal y me abrumo. Así que te agradezco mucho ese recordatorio. Y creo que para cada persona se puede ver de manera muy diferente, ¿no? Porque para una persona rezar puede ser literal, Sí. ir a una ceremonia con otros seres humanos alrededor de un cierto altar, y para otros seres humanos puede ser cuidar su jardín, ¿no? O sea, elevar un rezo poniendo el corazón al servicio de, Ujú. ¿no? Y otra vez, al servicio de no es algo enorme, puede ser cuidar bien a tus hijos, atender bien tu tienda, ¿no? Sí. Lo que sea que te toque hacer. Gracias. Gracias, Caro. Bueno, Gracias a ti, Mukia, por invitarme, por coincidir, por esta charla. A mí me encanta conversar, así que cuando tú quieras me invitas de nuevo. Y por poder llegar a tantas personas, porque esto lo vamos a compartir, ¿no? ujú, Así es que yo te agradezco también esta apertura y siempre agradezco esta presencia porque es como vernos, ¿sí? Entonces, cuando yo siempre digo a la persona, gracias por verme y gracias yo también a ti, o sea, te veo. Entonces, ujú. sí, y hay algo que va con la resonancia. Y ciertamente eso es energía y es vibración y es lo que ahora se está viviendo. Entonces estamos también conectando desde otra forma de comunicarnos y gracias de alguna manera a todo el movimiento que sucedió el 2020, porque siento que nos abrió caminos para tener más conciencia de todo, la medicina que somos, de nueva información, que a veces efectivamente abruma, a veces es un poco, no es tan fidedigna, etcétera. Y aquí está la capacidad de poder filtrar, ¿no? Y creo que ese es el desafío hoy en esta humanidad, en este momento, saber Claro. filtrar, sí. Sí, totalmente. Y eso es un principio yógico, ¿sabes? ¿Sí? Porque en el yoga y el ayurveda, alimento es todo lo que entra a través de nuestros sentidos. Y para poder estar bien en salud física, en salud mental, en salud emocional, para estar ecuánimes y regulados, es muy importante hacer un filtro de lo que consumimos, Tal cual. de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que leemos, de lo que conversamos, de todo. Hacer un filtro porque si no es mucha información, no se puede digerir toda, no se puede. Querida Caro, ha sido un
enorme placer y privilegio tenerte aquí. Gracias. Gracias a ti y gracias a tu comunidad. Satnam, gracias. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.